Apocalipsis 12:1 menciona. Sí, tenemos un pasaje, ¿verdad? Sí, 12:1. Sí, gracias. ¿Nos puedes leer, Abby? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Saben, esta figura es profética, es simbólica. Hay personas que lo toman literal y piensan que esa mujer que estaba en el versículo 1, dice, esa mujer que estaba vestida del sol con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas y estaba a punto de dar a luz. Si lo tomamos literal, pues sería la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, pero como esto es, los católicos así lo interpretan, pero nosotros no somos católicos y además ese es un símbolo. Esa mujer que está embarazada, notaron, y está desnuda, pero lo único que su vestido es el sol. Dice que la luz del sol la cubre y dice que tiene una corona de 12 estrellas en su cabeza y está parada sobre la luna, dice. Y entonces está por dar a luz, hermano, es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. ¿Y cómo sabemos que es antes de Jesús? Porque no ha dado a luz todavía, está embarazada. Representa, hermano, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, siempre estuvo anhelando que viniera el Mesías, que llegara el Mesías. Pero tristemente, como ya hemos estudiado, cuando llegó, ni lo conocieron el pueblo de Israel. Pero bien, representa al pueblo de Dios de la antigüedad. Pero cuando el niño nace, ya es la iglesia de ahí para acá. Miren el versículo 5. Ahora el 5. A ver, hable. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí menciona, hermanos, que esa mujer dio a luz a un hijo y está hablando de Cristo. Ahí habló de todo el ministerio de Cristo, toda la vida de Cristo en esta tierra. Nació el niño, él habría de regir, él había de gobernar a todas las naciones, dice, y ese niño fue arrebatado, fue alzado para Dios y para su trono. Habla desde que Jesús nació hasta que ascendió al cielo. Ven que ahí está toda la vida de Cristo. Ahora, ¿qué hace Satanás, hermano? Satanás quiso matar, miren, Satanás quiso matar al niño tan pronto naciese. Eso lo tenemos, hermanos, en el versículo 4. Miren, en el versículo 4 dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba dando a luz para devorar al hijo. Ahí dice, y el dragón dice, vamos a leer la parte del dragón que dice, y el dragón dice, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿A fin de qué cosa? El dragón es un símbolo de Satanás. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí podemos ver, hermanos, que como Cristo desde su nacimiento ya Satanás lo estaba esperando para destruirlo. Y conocemos la historia, que cuando Jesús nació, vinieron los magos o reyes de Oriente preguntando por el rey que había nacido. Y Herodes, que era el rey, astutamente trató de investigar dónde el niño había nacido, porque oyó que iba a ser un nuevo rey. Entonces dijo, mejor lo elimino, lo vamos a matar. Pero esa era una estrategia de Satanás que usó al rey Herodes, y el rey Herodes investigó que en Belén había nacido ese niño y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo con tal que el niño no se escapara. Notaron, así que ahí se cumple. El dragón, tan pronto nació el niño, ya tenía estrategias para destruirle, pero el niño, Dios lo protege en condición de niño, crece el niño, se desarrolla su ministerio, muere en la cruz, nos salva y se va al cielo. Ahora, como el dragón quiso matar a Cristo y no pudo,
¿con quién creen que la va a agarrar? Lógicamente. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, lo que le hagan a uno de estos mis hermanos pequeñitos, nos llamó a todos nosotros sus hermanos, su iglesia, a mí me lo hacen, dijo Cristo. Entonces Satanás, el versículo 6, ¿qué dice ahora? Como el hijo se le escapó, no pudo con él, la agarra con la iglesia. El versículo 6 dice, ahora la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Así que aquí vemos una figura, hermanos. Aquí vemos una figura profética. La mujer, después de que Cristo se fue al cielo, no quedaron desamparados. Cristo dijo, estaré con ustedes todo el tiempo. Jesús tiene vigilancia de su pueblo y el Espíritu Santo la protege aquí, pero aún con todo, hermanos, eso no evitó las persecuciones que inmediatamente sufrieron los discípulos. Ahora, ¿qué pasó? La mujer comenzó ese periodo de 1260 días que acabamos de leer. En el versículo 14 nos dice, se repite la persecución ahí, la misma, pero se dice de otra manera. Léenos, Abigail. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí no quedó duda, hermanos, los 1260 días que mencionó allá en el versículo 6, aquí en el 14 lo menciona de otra forma. Dice que son los tiempos y medio tiempo. Es el mismo periodo, 1260 días, pero esos días en profecía, como hemos estudiado, son años. Ahora, la mujer tiene que sufrir persecuciones, hermanos, en la Edad Media, en los siglos antiguos. La iglesia, desde que surgió el cuerno pequeño, ya venía para perseguir a la iglesia hasta que la bestia tuvo una herida de muerte. Ya lo estudiamos. Pero ahora yo quiero que sigamos leyendo desde el versículo 14 que leímos. ¿Qué hace la mujer? ¿Cómo se escapa? ¿Cómo se escapa de esa persecución hostil de Satanás? A través de la Inquisición, a través de la Iglesia Católica, todo lo que el cuerno pequeño, pues miren lo que dice el versículo 15, ¿quién ayudó a la mujer? Ahora sale alguien para, y todavía dicen la persecución. Síguenos leyendo, Abigail. Dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Gracias. Aquí menciona ese río y dice que era un río que arrojó la mujer, la serpiente tras la mujer para ahogarla. Ese río, hermanos, representa las grandes cruzadas, las persecuciones que hizo, porque la mujer es indefensa. La mujer realmente solo el poder de Dios la sostiene. La mujer tiene que huir por los grandes ejércitos que mandaba la iglesia en el tiempo medieval. Allá mandaba, por ejemplo, no tengo el tiempo ahora, no nos vamos a detener en este punto, pero si nosotros revisáramos la historia, hubo un pueblo que se llamaba los valdenses, que vivieron como 1000 años en los montes que se le conoce allá, los Piamontes. Allá esas montañas estaban entre Francia, entre Italia, esas montañas. El pueblo de Dios, que en aquel entonces digamos que eran como nosotros, pero ellos se llamaban los valdenses. Ellos realmente eran como nosotros, guardaban el sábado del Señor, no reconocían al Papa como autoridad, como el representante de Cristo, y no aceptaban las indulgencias, no aceptaban la confesión de pecados a los hombres, y todas las doctrinas de error que tenía Roma. Esta gente, como si fuéramos nosotros ahora, las rechazamos, solo que ahorita no nos persiguen por rechazarlas, ya no llegará a nosotros también, pero ese pueblo, los valdenses, como estaban viviendo dentro del periodo de los 1260 años, y ya leímos que era tiempo de persecución, entonces la iglesia mandaba a sus ejércitos, imagínense, los mandaba a esas montañas como quien va hoy de cacería a buscar venados, y entonces nuestros hermanos de aquel entonces, los valdenses, tenían que esconderse en cuevas, en cavernas, en las montañas, y los impíos, ¿saben lo que hacían? A veces cuando los descubrían,
hacían un incendio en la boca de la cueva donde se daban cuenta que estaban estos, que para nosotros serían nuestros hermanos de antaño, los discípulos de Cristo, eran los mártires de Cristo, los santos del Señor. Los ahogaban con fuego, prendían fuego en las bocas de las cuevas, cavernas, y morían ahogados por el humo, por el fuego. De esa manera, cuando los encontraban, los mataban. Bueno, ya lo leímos en la Biblia. La mujer anda huyendo en el desierto, dicen, en los lugares desolados por este periodo. Pero la mujer, dice, la serpiente arrojó ese río de agua sobre la mujer. Es simbólico, son las persecuciones. Pero miren lo que dice, ¿quién sale en auxilio de la mujer? Versículo 16. Miren quién ayuda a la mujer, quién sale en defensa. Dice, hay otro símbolo aquí, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Miren qué pasó. Aquí aparece otro símbolo. Dice que la tierra, aquí la tierra abre su boca y se absorbió el río de las persecuciones para ayudar a la mujer. La mujer necesita un auxilio y Dios providencialmente preparó una tierra. Dice ahí que la tierra ayudó a la mujer. Y miren lo que hace el dragón. El versículo que sigue, el último del capítulo 12, miren lo que dice. A ver, Abigail. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese versículo, déjalo ahí, quiero analizarlo. Miren, hermano. Primero, Satanás persiguió a Cristo. Él sabía que si destruía a Cristo no había salvación, pues Cristo es el Salvador. Si él hace que Jesús pecara, Jesús no hubiera podido salvarnos. Pero como vio que no pudo con Cristo, ahora la agarra contra la iglesia. Él quiere acabar con la iglesia del Señor. Él quiere que no quede ni un representante de Cristo en esta tierra. No se olviden que Cristo había dado un sello de garantía a la iglesia. Cuando él estableció la iglesia, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y agregó, y dijo, y todos los poderes de Satanás no van a prevalecer contra ella. O sea, no van a tener éxito. Satanás va a destruir a muchos, va a matar a muchos. Pero hermano, pero no va a poder acabarla. Siempre Dios ha tenido sus representantes, aún en estos periodos largos de persecución de 1260 años, imagínense, era como para que Satanás acabara con todo el que se llama cristiano. Pero no, hermano, Dios siempre mantuvo un remanente fiel. Satanás destruyó a muchos, pero siempre quedó alguien representado, como en los tiempos de Elías. Cuando el profeta Elías hizo un desafío con los profetas de Baal, los profetas falsos, solo Elías estaba ahí en el monte y todos aquellos eran 400 profetas más 450 servidores de la reina y de Baal, eran 850 más todo el pueblo que estaba del lado de Baal. Y el pobre Elías dijo, Señor, solo yo he quedado. Él solo se miraba a sí mismo y Dios le dijo, no te preocupes, yo tengo 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Entonces ese ejemplo se repite. A veces pensamos que ya no queda pueblo de Dios. ¿Dónde están? Dios dice, yo me reservo, yo tengo unos que no siguen a Satanás. Entonces en esta historia, hermano, cuando Satanás persigue a la mujer y la quería ahogar a través de las persecuciones, Dios providencialmente preparó una tierra y dice que la tierra ayudó a la mujer para que sobrara un remanente. Notaron que miren lo que dice el versículo. Entonces cuando el Satanás ya la tenía la iglesia, parecía que ya la acababa, pero entonces dice que como la mujer recibió ayuda, dice que el dragón se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer ahora ¿qué? Guerra contra el resto. La palabrita resto todos sabemos qué significa. El resto de algo es lo que queda, lo que sobra de algo. Entonces, hermanos, ahí está el resto, el remanente. Entonces dice que a la mujer casi la acaba el Satanás, pero Dios se valió de un resto, de un remanente. Dice un resto de la descendencia de ella, eran hijos de la iglesia original. Y ahora da dos características.
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que esas dos características, por eso mismo es que Satanás los andaba matando, por eso mismo es que los odiaba tanto y mató millones? Hermanos, en esos periodos tan largos de tiempo de persecución, mató millones. La mayoría de ustedes han oído lo que se llama la Inquisición, ¿no? Le llaman Santa Inquisición. Lo único de santo que tenía eso era a los que estaban matando. Los que mataban a los santos, pero la persecución no era santa, era malévola, venía de Satanás. Dios le llama a esos que murieron en esos periodos, le llama sus mártires, sus santos, que ganaron la victoria, hermanos, derramando su sangre. Van a resucitar cuando Jesús vuelva, pero bueno, el punto que estamos enfatizando es que sobró un resto de la mujer. Ahora, dice que se escapó un resto. Ahora, en el capítulo 13, inmediatamente, hermanos, en el capítulo 13 hay dos bestias. No vamos a leer lo de las bestias. El capítulo 13 tiene 18 versículos. Del 1 al 10, Apocalipsis 13, Abby, o nos ayudas ahí, en el capítulo, o es mi teléfono que se quedó fijo aquí. Pero miren lo que dice. Solo vamos a leer el encabezado de la primera bestia. Capítulo 13 describe a una bestia. Miren de dónde sale la bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia, hermano, representa a Roma. Es la que está sentada en los países europeos. Ya ven que Roma está allá en Europa, en Italia. Y ya estaba súper poblado allá el mundo, Europa. Esta mujer sale del mar. Pero miren, yo quiero que veamos la otra bestia, de dónde sale. La otra bestia en el versículo 11. Quiero que solo describamos las puras bestias, no vamos a entrar en todos los detalles, ya lo hemos estudiado. El versículo 11 dice otra bestia. Notaron que en el capítulo 13 hay dos bestias. Una sale del mar y ahora van a notar de dónde sale la otra. No es casualidad. Y cuando uno estudia la Biblia, hay que ver estos detalles. Puede ser que alguien lo ha leído y no se ha fijado en estos detalles. Miren lo que dice ahí. Después vi otra bestia. Esta no es la misma, ya es otra. Que subía de dónde, hermano. ¿Notaron? De la tierra. Quiere decir que son dos bestias muy distintas en su origen. Una está en las multitudes, en los pueblos. La otra es en una tierra nueva, porque dice que cuando dice de la tierra y no el agua representan pueblos, muchedumbres, naciones, reyes, pero esta nace en una tierra desolada, diríamos, no es agua. Si esta bestia estuviera en multitudes de pueblos, hubiera salido del agua también. Y miren lo que tiene esta bestia, hermanos. Esta bestia segunda tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón, quiere decir que es una bestia bipolar. Es una bestia que tiene en su carácter tiene 2 condiciones. Lo voy a explicar. A ver, la mayoría de los que me están escuchando pueden saber o describir quién es esta segunda bestia, a qué nación, a qué país se refiere. Lo sabemos la mayoría. Estados Unidos. Hermano, ya lo dijo el hermano Elmer con seguridad, como su servidor, y todos los que estamos aquí debemos saber, hermanos, que esta nación que está representada, esta nación que está mencionada aquí, es los Estados Unidos de Norteamérica, donde estamos viviendo muchos de nosotros que estamos en este estudio. Pero miren lo que pasa, hermano. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Les voy a contar una historia. Pero sigamos leyendo para describir un poquito esta segunda bestia. Versículo 12 dice, miren, esta bestia y esta segunda bestia ejerce, dice, toda su autoridad, usa toda su poder, su autoridad, y ejerce, dice, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que esta segunda bestia viene y se pone como al ser, por usar una expresión, esta segunda bestia se pone como al servicio de la otra bestia, de la primera. Así que aquí tenemos una primera y una segunda bestia. Ahí dice, y ejerce la autoridad sobre la primera bestia, la que dijo antes, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Eso es terrible, hermanos, lo que va a hacer.
Imagínense, si la bestia que ya describimos al principio, ella anda buscando adoración y lo hace a través del culto falso, y esta segunda bestia va a hacer que los moradores de la tierra, dice, la adoren a esta primera bestia. Esta primera bestia fue la que tuvo la herida mortal, pero se sanó. Y miren cómo va a ser que la adoren. Versículo que sigue dice, esta segunda bestia va a hacer señales de tal manera que hará descender fuego del cielo, dice, a la tierra delante de los hombres. Y ahora el versículo que sigue nos aclara algo. Miren, va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y miren lo que va a hacer. Ahora sí hay, prepárense. Miren, manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Y cómo lo va a hacer? Versículo 15. Ahora va a ejercer poder y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Brother. Este tema que ya es conocido, hermano, y esto está en el futuro, esto todavía no se ha cumplido. Viene lo que es la marca de la bestia. A ver. Brother, cuando habla de que va a hacer descender fuego del cielo, ¿es figurado o es así real? ¿A qué se refiere eso? Es una buena pregunta. Permite que ahorita la voy a contestar. Me interesó tu pregunta, pero ahorita la voy a contestar, pero solo quiero que veamos cómo es que va a buscar, cómo es que va a buscar la segunda bestia, que son los Estados Unidos, que la gente le sirva y adore a Roma. Ya pongámosle nombre a las bestias. Miren cómo lo va a hacer. Versículo 16. Va a ejercer su poder para que la gente reciba una marca, pero la marca no es de la segunda bestia, es de la primera. Y es el tema que ya conocemos. De esta manera es que él engaña a los moradores de la tierra y hace que adoren a la primera bestia, porque la primera bestia es la que tiene la marca. Dice, y hacía que todos, tanto pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese, ¿qué cosa? Una marca. Notaron que es la marca de la bestia, la marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17. Y el que no tuviera, dice, y que ninguno pudiese comprar, sino el que tuviese la marca de qué cosa, o el nombre de la bestia. Dejémoslo hasta acá. Ahora, hermano, esta parte ya la conocíamos. Te voy a aplicar esa pregunta que hiciste, Roberto. Como estamos hablando en símbolo, como estamos hablando en símbolos, dice que hace descender fuego del cielo. Te voy a explicar qué significa esto aquí en Apocalipsis. Es cierto que el profeta Elías hizo derramar fuego del cielo cuando él oró allá, pero allá no era profecía, era un suceso literal, algo que ellos pidieron que viniera fuego del cielo para que quemara una ofrenda, un buey que estaba despedazado, y Dios envió fuego así del cielo y lo consumió. Pero ya en Apocalipsis ese fuego es simbólico. Les voy a explicar, hermanos, por favor. Miren, ustedes saben que Estados Unidos, cuando se estableció, quizás la respuesta la voy a dar más adelantito. Voy a explicar algo. Aguántame, Roberto, porque la respuesta va a encajar mejor al ratito. Déjenme que explique qué pasó con esta bestia. Cuando la mujer estaba huyendo, hermano, esto era en Europa. Allá en Europa estaba la persecución cruda. Ya no hallaban los cristianos dónde esconderse. Y ya leímos que el dragón echó un río. Y entonces vimos que la tierra ayudó. Esa tierra son los Estados Unidos. Dejen que les cuente una historia que es la que pasó acá. Era el año 1620. 1620. Miren lo que les voy a contar. En 1620, desde Inglaterra, hermanos, una iglesia, era una congregación grande como de 300 miembros, como estaban en la persecución, llegaron a una conclusión, como la muerte era inminente, ya la muerte les iba a llegar, ellos inventaron algo.
se fueron al mar, al Atlántico, es el que divide Europa de América. Y cuando se fueron a las playas, hermanos, miren, pero guiados por la providencia de Dios, claro, tiene que ser. Pero ellos en su desesperación consiguieron un barco, lo contrataron, como quiera haya sido, un barco que tenía por nombre el Mayflower, ¿verdad? Algunos ya conocen esta historia, lo confirman lo que estoy diciendo, el Mayflower. Esto historia podríamos decir que está un poquito fuera de la Biblia, pero no, tiene que ver con las profecías. Entonces tomaron el Mayflower y el pastor de ellos los encargó. Él no viajó con ellos, los envió y él oró con ellos en la playa y les dijo, váyanse, y si Dios en su providencia los guía a algún lugar para que encuentren un auxilio, pues que Dios los bendiga y todo. Y ese barco emprendió, hermanos, sin rumbo, se dejaron ir al mar. Miren qué año les mencioné, 1620. Entonces, esta gente, hermanos, viajaron a la deriva, se puede decir, pero por una mano invisible, guiada por Dios, claro. Pero en la travesía de todo el Atlántico, yo creo que el viaje duró como unos 3 meses, se empezaron a morir muchos de ellos, los mayores o los niños. La historia, para resumirla, pues sí, se les fueron acabando los víveres y, hermanos, llegó como la mitad de ese grupo de personas, como unos 100 y pico de personas, como la mitad de los que se vinieron. Y, hermanos, ¿dónde creen que llegaron? Llegaron a las costas de los Estados Unidos, allá las del noreste de los Estados Unidos. Y, hermanos, al llegar a esa tierra, ellos no sabían a dónde estaban llegando. Ellos llegaron a una tierra desconocida, hermanos. Y al llegar allí, Estados Unidos, la tierra de Estados Unidos estaba poblada, pero por los nativos, que así se les conocía, o los indios, o los indígenas de Estados Unidos, los criollos, los originales de acá, que todavía andaban con arco y flecha y todo eso, y con no iba a ser así para hacernos nosotros el jugo, porque está todo picado y vamos a ir haciendo. Ya está todo picado, tengo que hacer el jugo, si no se daña. Turn off your microphone. Entonces, esta gente, hermano, miren lo que pasó. Cuando los nativos divisaron el barco que venía a sus playas, se prepararon para atacar porque pensaron que era una invasión, a lo mejor venían a atacarlos, pero cuando lo vieron que venían tan indefensos, moribundos, cuando estaban bajando del barco, ni siquiera podían, y vieron que traían niños, entonces, y porque Dios también así lo permitió, no los iban a exterminar los indígenas. ¿Y saben qué? Ellos llegaron y más bien los ayudaron, lejos de atacarlos. Así es como llegaron de Europa, hermanos, de Inglaterra, este primer grupo. En la historia se le conoce como la llegada de los padres peregrinos, porque esta gente fueron los primeros que llegaron a poblar ahí. Nosotros en la historia lo conocemos, hermanos, como el resto de la descendencia de la mujer que estaba trasladándose de las persecuciones a la tierra, lo que hemos estudiado. Esta historia tiene que ver con eso. Y, hermanos, al llegar allí, fueron ayudados. Los indios les ayudaban a cazar y los alimentaron con maíz que ellos ya cultivaban acá, y cazaban pavos silvestres y les daban a comer. Los orientaron al principio, ¿cómo se llama? Los apoyaron para que se establecieran. Eran europeos por primera vez llegando a Estados Unidos. Y miren lo que pasó, hermano. En conmemoración a esa fecha, en conmemoración a esa historia que les acabo de narrar, aquí en los Estados Unidos se celebra, hay una celebración que siempre cae el último jueves del mes de noviembre. Siempre en el mes de noviembre, aquí en Estados Unidos, es una fecha nacional. Se le conoce como el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day. Y algunos países como México, ya me di cuenta que están adoptando esa costumbre y lo celebran también, aunque algunos ni saben esta historia, cuál es el origen, porque eso es lo peligroso, hermano, andar celebrando costumbres que no sabemos. Solo que en este caso sí es una historia bíblica. Nosotros los adventistas nos recuerda la historia de nuestros hermanos de la antigüedad que, huyendo de las persecuciones del Cuerno Pequeño, por decir algo, se vinieron a este país, no porque ellos querían, sino por la persecución, tuvieron que huir. Y, hermanos,
se está cumpliendo lo que dice, que la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca, dice, para tragar el río, símbolo de que los recibió a ellos, y así la persecución se acabó. Pero no se olviden, hermanos, la persecución terminó en 1798, y esto que les estoy hablando es de 1620. Y entonces ya les mencioné, aquí en Estados Unidos hay una celebración llamada el Día de Acción de Gracias, en inglés el Thanksgiving Day. Entonces miren qué pasa. Cuando estas personas llegaron a Estados Unidos, al poco tiempo se dieron cuenta que ya había una vía, un camino para llegar a Estados Unidos. Y entonces, hermano, Estados Unidos todavía estaba despoblada. Ya les dije, solo los moradores de aquí eran los indígenas. Y entonces se empezó a venir todo mundo, hermano. La iglesia ya avisaron que aquí ya habían unos esperándolo. Y hermano, desde entonces se empezó a poblar los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, los conquistadores ya habían llegado en los 1492, dicen que llegó Cristóbal Colón por esa fecha, pero no se pobló. Solo vino y arribó por esas tierras de los Estados Unidos, anduvo allá por Miami, no sé dónde, pero sea lo que sea, hermano, él solo la conquistó, la conoció, pero no la pobló, todavía estaba despoblada en los 1600. De 1620 de esta historia que les digo, se empezó a llenar, hermanos, se empezó a venir a poblar esta nación que estaba vacía, esta nación como está ahora, imagínense qué diferencia. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo se hizo la independencia de los Estados Unidos, que se independizaron justamente de Inglaterra? Porque los originales que llegaron aquí fueron ingleses, por eso el idioma nacional de aquí es el inglés. Y por eso es el idioma oficial de aquí de Estados Unidos, porque esos que llegaron hablando inglés y establecen el idioma acá. Y entonces, hermanos, ¿cuándo es que se independizan? ¿Alguno de ustedes sabe en qué año? 1776 parece. Es correcto, el 4 de julio, se independizaron el 4 de julio de 1776. Y ahí es donde establecen la Constitución de los Estados Unidos, hermanos. Ahora miren lo que les digo, de 1620 a 1776, para ser exacto, como unos 150 años, 156 exactos, ya estaba poblado prácticamente Estados Unidos, no como ahora, ya tenía bastante gente que había llegado y ya establecen la Constitución y ya se independizan de Inglaterra. Y hermanos, faltaba poco para la persecución, para que la bestia tuviera la herida de muerte. Miren, repito, la independencia de los Estados Unidos fue en el año 1776 y la persecución terminó, esos 1260 años que ya dijimos, terminó en 1798. Quiere decir que unos 20 años más adelante terminó la persecución. Ahora, hermanos, la iglesia descansa de la persecución y en Estados Unidos se establece la iglesia. Ya te voy a contestar la pregunta, Roberto, ahora va a encajar un poquito. Pero, a ver, yo les pregunto, el mundo está dividido, el mundo cristiano está dividido entre el catolicismo y el protestantismo. Ustedes saben que es así, ¿verdad? En el protestantismo estamos todas las iglesias que no somos de origen católica. A ver, y adivinen ustedes cuál es el país donde está la sede del catolicismo. Todos sabemos que es en Roma, eso nadie duda. Pero ¿cuál es el país donde está la sede de todo el protestantismo, de todos los de origen protestante? Estados Los Unidos. Estados Unidos de Norteamérica, y lo divide el mar. Pero miren lo que pasó, hermano. No solo se establece el pueblo de Dios acá, ese remanente que leímos de Apocalipsis 12:17, que el dragón se fue ahora, ¿saben lo que hace Satanás? Se brinca el charco él también y ahora viene a perseguirlos a los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que leímos Apocalipsis 12:17? Y el dragón se llenó de ira. ¿Saben por qué se llenó de ira? Porque ya casi los tenía. Pero como la tierra ayudó a los Estados Unidos, y a través de esta historia que les conté, se le escapó un resto. Se vino un grupo y ahora aquí en Estados Unidos se establece. Pero Satanás viene a perseguirlos a donde esté.
¿Saben qué voy a explicar acá? Y es importante que lo sepan. La iglesia comenzó en Jerusalén, pero Jesús, como de allá los persiguieron, Jesús les dijo, se van a ir a todas las naciones predicando el evangelio. Y se fueron al mundo conocido de aquel entonces, Europa, Asia, África, allá estaba el evangelio. Pero con estas persecuciones, se le conoce como el viejo mundo allá. A América se le conoce el nuevo mundo. Todos saben que lo que estoy diciendo es así. Si a ustedes oyen cuál es el nuevo mundo, es América. Incluye no solo los Estados Unidos, incluye América del Norte, América del Sur y América Central. Todo ese es un continente, ¿verdad? Que le llamamos el continente americano, de donde somos todos nosotros. Bueno, excepto Gisem, que ella todavía está es de origen del viejo mundo. Pero lo que quiero decir, hermanos, que el mundo está dividido. América está de este lado del mar. Y entonces lo que estaba explicando, hermanos, que ahora que la iglesia se establece el resto, esta iglesia verdadera que estaba siendo perseguido, pero como no era todo mundo, se vino para Estados Unidos. Y lo que les iba a explicar, hermanos, de acuerdo a la historia bíblica, ¿a dónde debe estar el remanente establecido según la Biblia? En los Estados Unidos. ¿Saben dónde está la sede de la iglesia adventista? Donde vive nuestra hermanita Marta, allá en Washington, D.C., ¿verdad? Está en Maryland. Ella está cerquita y, hermana, usted ha de conocer indudablemente allí, por ejemplo, en Michi, allí ¿dónde está? En Battle Creek, allí, toda esa zona ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? En Berrien Spring. La hermana conoce, ahí está cerquita. Yo creo que ella en carro llega pronto, ahí en horas. ¿Verdad, hermana Marta? Entonces, miren, no es caso. Ahí la iglesia adventista tiene su sede. Ahí tenemos nuestra sede central. La organización tiene la iglesia adventista tiene su organización. Ahí está la Junta Administrativa Central. Ahora, quiere decir que otra iglesia, hermanos, otra iglesia que tiene su sede en otro país no califica. Por ejemplo, en México hay una gran organización que hoy está pasando por una gran crisis, que tiene preso al líder aquí en Estados Unidos. En Guadalajara está la sede de esa iglesia. ¿Y por qué no mencionar el nombre? Los de la Luz del Mundo, que se jactan que son la iglesia del Señor y tienen muchos adeptos, pero está en México. La iglesia verdadera habría de venir a parar el resto a los Estados Unidos. Ya vimos que la tierra que la ayudó son los Estados Unidos. Por ejemplo, otra gran iglesia donde van muchos y tiene muchos seguidores es la iglesia. ¿Han oído ustedes la Iglesia Universal? Sí. Más bien se parece como al catolicismo, pura llena de como supersticiones que le dan una rosita bendita, que agua bendita, que una piedra, tierra santa, que van, dicen, a través de Jerusalén y hacen creer que la gente creyendo en eso paga dinero por todo eso, que así van a recibir sanidad y salud. Esa iglesia tiene su sede en Brasil. Y hermanos, en Europa hay muchos. En Europa están por ejemplo, los luteranos que vienen de la reforma de Martín Lutero, tienen su sede allá en Alemania. Y así, hermanos, los anglicanos la tienen allá en Inglaterra. Y hermanos, pero según vimos la historia y la Biblia apuntaba que el remanente a dónde fue auxiliado y a dónde llegó a establecerse, a los Estados Unidos. Así que ya les di un punto ahí. Pero miren, hermano, Estados Unidos no solo es la sede del pueblo remanente de Dios, sino de todas las iglesias evangélicas. Aquí está la sede de los pentecosteses, de las iglesias asambleas de Dios, los testigos de Jehová, los mormones, los bautistas. Miren lo que estoy diciendo. Ahora te voy a contestar, Roberto, la pregunta que hiciste. ¿Qué significa que los Estados Unidos va a hacer descender fuego del cielo para engañar a las gentes? Quizás les va a sorprender la respuesta. Ya les dije que el fuego en Apocalipsis ya no es un fuego literal, así que como en los tiempos de Elías, que Dios envió fuego así. Hermanos, todas las iglesias evangélicas y pentecosteses son muy dados
son muy dados a recibir el don del Espíritu Santo de una manera muy sobrenatural. Ellos dicen, miren, con respeto digo esto, la mayoría de las iglesias evangélicas, excepto nosotros, ellos creen que al recibir la manifestación del Espíritu Santo los hace brincar, hablan en lengua y ellos piensan que para eso es el don del Espíritu Santo. Aunque un día vamos a tocar aquí el tema del don de lenguas, hermanos, no, eso es real en la Biblia, pero ellos han interpretado mal que cuando el Espíritu Santo llega, todos tenemos que hablar en lenguas y todo. Ahora ahí va la respuesta, Roberto. Ese fuego que ha descendido en Apocalipsis, dice que hace descender fuego del cielo. Ustedes saben que el Espíritu Santo está relacionado con el fuego que vino el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que cuando leemos, hermanos, cuando leemos en Hechos capítulo 2, ¿qué pasó en el día del Pentecostés? Descendió el Espíritu Santo en forma de ¿qué? Llamas de fuego. Entonces, hermanos, ese fuego falso que menciona y notaron que el fuego no es algo bueno. Dice que hace descender fuego para engañar a los moradores. Representa, hermanos, ese don falso. Hay un don verdadero del Espíritu Santo, pero ese don falso que predican las iglesias, hermano, que desciende el fuego del Espíritu Santo sobre ellos, hermano, está simbolizado por ese fuego. Hay mucho engaño en ese tema del Espíritu Santo ahora. ¿No lo creen así? Sí, amén. Ya entendí, brother. Está bien clarito eso. ¿Me quedó claro? ¿No? Todas esas iglesias que hablan de la manifestación de... Miren, yo les voy a decir algo. Saben que a nosotros los adventistas nos critican, todos dicen, ustedes reciben el Espíritu Santo y nosotros decimos sí. No, dicen ellos, porque nosotros no andamos, perdón la expresión, no saltamos. Saben que una vez yo les voy a contar una experiencia. He tenido muchas, pero les voy a contar una. Un día dando unos estudios bíblicos en una casa, esto pasó en México. Entonces invitaron a una nueva persona al grupo. Y ese día que llegué a dar el estudio, la persona había llegado para analizarme, para cuestionarme. Y antes de empezar el estudio, yo le di la bienvenida a la persona, bienvenido al grupo, le dije de estudio. Y me dijo, le tengo una pregunta. A él ya le habían dicho que somos adventistas. Y el hombre me pregunta lo siguiente, oiga, me dice, ¿y en su iglesia ustedes reciben el Espíritu Santo? Imagínense la pregunta que me hizo. Me la hizo en el contexto de que así como ellos lo reciben y brincan y hablan en lengua, y yo le contesté, claro que sí. Imagínense que nosotros no tengamos el Espíritu Santo, hermano. Y entonces él se me quedó viendo y me dijo, pero ¿cómo? Y yo le dije, y me hizo otra pregunta, ¿y hacen milagros en su iglesia? ¿El Espíritu Santo hace milagros en su congregación? Le dije, claro que sí, cada momento los está haciendo. Y el hombre abrió los ojos más grandes y le pregunté yo a él, dígame usted, ¿cuál es el milagro más grande que el Espíritu Santo hace según usted? Y se quedó callado. O sea, como le regresé la pregunta, él ya no tenía respuesta y se quedó así. Y yo mismo le ayudé. A lo mejor usted piensa, le dije, que el milagro más grande que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona, que lo hace, quizás levanta muertos. Y me dijo, sí. No es ese el milagro más grande que el Espíritu Santo hace. ¿Sabe cuál es el milagro que el Espíritu Santo hace y lo hace constantemente en nuestra iglesia? Que nos convierte el corazón, le digo, nos cambia nuestra naturaleza, el que cambie mi corazón, eso solo puede ser hecho por el poder de Dios, le dije, que me hace una nueva criatura. Cuando creemos en Cristo y aceptamos el Evangelio es por obra del Espíritu Santo y eso lo está haciendo en mi iglesia cada momento. El Espíritu Santo, cada conversión que hay, le digo, en nuestra iglesia es obra y es un milagro del Espíritu Santo. Una persona solito no cambia, tiene que ser por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué me dijo el hombre? Está bien, me dijo, nunca, ¿saben qué me dijo él? Nunca me habían dado una respuesta así, pero él me lo preguntaba en el contexto de las emociones, de la sensación de recibir el Espíritu Santo. Yo le expliqué después. Claro, no lo recibimos igual como usted me lo preguntó, pero el Espíritu Santo está en nosotros, los que estamos predicando su palabra, llevando el Evangelio y las personas se convierten. Y le gustó la respuesta. ¿Y saben qué? No me van a creer, hermanos, como respuesta. Le di esa respuesta, se quedó encantado esa noche, siguió en los estudios, se convirtió y se bautizó al final de los estudios junto con la familia. Lamentablemente,
tiempo después se enfermó y falleció el hermano, pero murió en Cristo, murió con la fe del mensaje que damos, hermano. Y por una pregunta que él me hizo como para entramparme, digamos, esa fue la respuesta que le di y le sirve a ustedes también. Ahora volviendo, hermanos, Roberto, entonces ese fuego que desciende del cielo, que dice para engañar, se representa todas estas manifestaciones raras que no son verdaderas del Espíritu Santo. Un día vamos a tocar el tema, hermanos, del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Les parece bien? Amén. Bueno, siguiendo entonces, hermanos, ya dimos la respuesta a esa. Ahora, ¿se acuerdan las características que mencionó? Díganmelas, ¿qué dos características? A ver, hermana Marta, ¿qué dos características mencionó del remanente que se escapó para la tierra? ¿Usted iba a contestar eso o tiene una pregunta? Una pregunta, si no es el Espíritu Santo, ¿quién es el que los está moviendo a hacer todo eso? A ellos que creen que es el Espíritu de Dios. Es una buena pregunta, hermano. Yo quiero que David ponga un versículo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Hermano, hay dos espíritus. Así como es el espíritu de Dios, pues tiene que haber un espíritu del enemigo. Miren lo que dice Primera de Juan 4:1. Si no es de Dios, pues tiene que ser del enemigo para engañarlos, hermanos. No, usted sabe que el enemigo ha tergiversado los dones del Espíritu Santo para que la gente se confunda. Primera de Juan 4:1, no sé si mi pantalla se está quedando fijo aquí o ¿sí lo pusieron? No. Un momento. Sí. Primera de Juan 4:1. Gracias, Avi, que nos ayudas, pero ahí lo tenemos. Hermano Efraín, ¿lo puede leer usted mismo ahí lo que dice? Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí usted tiene en parte la respuesta, ya yo solo le explico un poquito. Según aquí hay dos tipos de espíritus. Miren, amados, nos dicen, no nos creamos a todo ¿qué? A todo espíritu, o sea, a cualquier manifestación. ¿Saben cuál es el problema, hermano? Que las personas, cualquier cosa sobrenatural que ven, que viene que es algo espiritual, pues se lo atribuyen ¿a quién? A Dios. La gente es el Espíritu Santo. Hermano, hay falsos señales y hay falsos profetas que andan con un falso espíritu. Notó la advertencia que nos dice el apóstol: amados, no se crean a todo ¿qué? A todo lo de carácter espiritual. Yo les voy a poner un ejemplo. Y saben que Jesús dijo algo, que por sus frutos conocemos a las personas, a los profetas. Si hay un predicador en esta noche acá anunciando, y miren, hermano, lo que voy a decir es muy delicado. Las grandes campañas que hacen las iglesias evangélicas, siempre el enfoque es: vengan que vamos a realizar milagros, ¿sí o no? Vengan que aquí, entonces todo el enfoque al espíritu, a los milagros, ¿notaron? Y entonces la gente llega con muletas, llegan en sillas de ruedas y les dicen, no importa, venga. Y hermano, ahí se da el don del Espíritu Santo, entre comillas, ya van a ver, y la gente se va curada supuestamente. Ahora miren lo que pasa. Nuestras iglesias adventistas no hacemos campañas con el enfoque de vengan y aquí va a haber sanidad. No, porque nosotros no manejamos diferente ese asunto. Cuando se da un caso de una sanidad, después les explico, en la Biblia menciona cómo. Pero miren, hermanos, nuestras campañas son vengan y habrán temas de la Biblia, ¿notaron? Nosotros es para predicar la palabra de Dios, temas bíblicos donde la gente aprende, pero la mayoría de gente va por un interés de recibir un milagro, por recibir, ¿sí o no? Entonces, hermano, no van por aprender la verdad de la palabra de Dios. Ahora, si ese pastor está ministrando esos milagros, ¿qué hacen con la ley de Dios? Son de los que dicen la ley de Dios quedó abolida. ¿Se acuerdan que ya hemos estudiado esos temas? Y el sábado, no, eso era para los judíos. ¿Qué quiero decir con esto? No están guardando los mandamientos de Dios. Y notaron que el remanente que acabamos de leer, ¿qué cosa guarda? Los mandamientos de Dios. Ya vamos a regresar ahí. Entonces, hermano, usted puede estar seguro que si una persona no está guardando los mandamientos de Dios, yo les pregunto, ¿será el Espíritu Santo que está guardando? Lean un pasaje. Ya me estoy picando con este tema, como que lo sigo. Miren lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 32.
Hechos 5:32. Apunten este versículo. Hermano, esto es profundo. Apenas estoy tocando yo un témpano, un iceberg, la puntita del témpano. Miren lo que dice Hechos 5:32. ¿Lo puede leer, hermana Marta? Okay. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Miren, hermano, este es un versículo clave. ¿En quiénes obra el Espíritu Santo? En los que obedecen. ¿Adivinen qué? Obedecen la voluntad de Dios a través de los mandamientos. A propósito, ya que estoy con esto, San Juan 14:15 en adelante, miren lo que dice. ¿Quiénes son los que reciben el Espíritu Santo? Dijo Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Noten lo que él dice. Si amamos a Cristo, ¿qué vamos a guardar? Sus mandamientos. Miren lo que dice el versículo 16. Síganos leyendo, hermanita Marta. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahora el que sigue, a ver, que mire. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Si le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Bien, gracias. Cristo le dijo a todos sus discípulos que el Espíritu Santo habría de estar con y dentro de los que le obedecen sus mandamientos, ¿sí o no? Quedó claro, hermano, en el libro de Hechos 5:31. Hermano, ¿podemos ir tantito de regreso al versículo de San Juan? Ajá, San Juan 15, San Juan 14:15, miren lo que dice. No, antes de esto, hermano. San Juan 14:15. Miren lo que dice, si me aman, dijo Cristo, guarden mis mandamientos. Y luego sigue diciendo que él, si guardamos los mandamientos, nos va a enviar el Espíritu Santo, estará con nosotros y dentro de nosotros, pero el mundo no le recibe. ¿Por qué? Porque no guardan los mandamientos de Dios. Quiere decir, en otras palabras, hermano, hay una condición para recibir el Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. Amén. Yo quiero que me vayan siguiendo porque a veces me parece que me quedo solo. Hermanos, quedó claro que el Espíritu Santo, una persona que está haciendo milagros, por ejemplo, están llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Tienen que estar. Pero el Espíritu Santo Dios lo da a los que guardan y obedecen, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Pero ese ministro que está haciendo milagros ahí, que la gente está haciendo sanada, hermanos, el milagro se da. Pero no se olviden, hermano Efraín, que hay milagros falsos también. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Sí. Y es para que la gente crea. ¿Saben qué dice la gente? Aquí está el gran poder de Dios. Aquí se está manifestando el Espíritu Santo. Cuando ya vimos que hay que probar los espíritus, ¿sí o no? ¿Y saben cómo se prueban? Viendo las cualidades, las características de lo que se está haciendo. Porque la Biblia, hermanos, nos sirve como una guía. Si esa persona... Son esas iglesias que dicen del sábado que eso ya era antiguo y que la ley Cristo la canceló, aunque ya nosotros leímos que la ley que Cristo clavó en la cruz es la de los ritos y sacrificios, no los 10 mandamientos. Bueno, ese tema ya lo hemos analizado, aunque después vamos a volver un poco. A ver, ¿otra pregunta me iban a hacer o qué? No, corroborar un poco ahí, lo mismo habla el libro de Isaías 8:20, que a la ley y el testimonio tenemos que probar esos espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Hermanos, amén. Y ya que estoy medio picado en este tema, miren, vaya. ¿Ah? Está encendido ya. Llega hasta las 10 de la noche, hermano, que hoy va con... Le seguimos. Hermano, siempre ¿sí? que hacemos preguntas nos desviamos del tema. No, el tema lo tenemos ahí, pero hermano, Primera de Juan 2, miren lo que dice, hermano, Primera de Juan 2, dice, vamos a leer esto.
Primera de Juan 2, del versículo 3 al 6. Esto es lo último del Espíritu Santo y todo. Miren lo que dice ahí, hermanos, la Biblia. En esto, miren, hay como una señal. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál es la condición? Si guardamos los mandamientos. Y miren lo que dice el 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Y miren lo que dice el 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, en Cristo. Y termina en el 6 diciendo, dice, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe de andar como ¿quién? Como Cristo, hermano. Bueno, terminamos esta sección. Ahora, ven, hermanos, ven la importancia de los mandamientos. Por eso es que Satanás odia a los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, Apocalipsis 12:17 dice que menciona, hermanos, que Satanás se fue a perseguir a ese grupito que se le escapó. Es que él quiere acabar con todos. Y el remanente, afortunadamente, hermano, en Estados Unidos el remanente se hizo grande. Somos todas. En Estados Unidos se desarrolló toda la historia del chasco y todo lo que ya vimos, ¿no? Así que ahorita, ¿por qué creen que tenemos un tiempo de paz? Porque la persecución terminó en 1798 y ya para 1844 vino el chasco de los mileritas y ahí surge la iglesia. Ahora por eso tenemos libertad, no hay persecución. Si nosotros hubiéramos vivido en esos tiempos, hermanos, como iglesia hubiéramos andado en persecución. Ahorita no nos persiguen todavía. Hay un tiempo de aparente paz. Digo aparente porque saben lo que está haciendo la bestia. Está afilando las espadas, está preparando otra vez su artillería, está preparando todo para dar el último zarpazo, porque lo va a hacer. Y ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos. ¿Cuál va a ser el zarpazo que va a dar? Final. Perseguir a los... El tema de la marca de la bestia que ya leímos, ¿se acuerdan? Bueno, eso todavía está en futuro, eso va a traer todavía persecución. Ahora quiero explicarles algo, hermanos. Vuelvan a poner Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 menciona, hermanos, que la iglesia tiene una característica. Tiene dos. Guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué otra cosa tiene? Tiene testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo. Pero si nos ponemos a opinar qué cosa es el testimonio de Jesucristo, mejor dejemos que la Biblia misma nos explique qué cosa es el testimonio de Jesucristo. Vamos a ir a Apocalipsis 19 y el verso 10. Apocalipsis 19:10. Ahí lo tenemos. Alguien nos lee, por favor. Lo leo yo, hermano. Por favor. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Miren, hermanos, quedó claro. Allá en Apocalipsis 12:17 decía que la iglesia a la que se le escapó el remanente, no es que por primera vez tiene estas características, lo ha tenido la iglesia a lo largo de la historia, pero estos para que sean remanente, para que sean el resto de la descendencia de la mujer que en los tiempos pasados existió, estos tienen que tener, hermano, y yo le voy a decir algo. De todas las iglesias evangélicas que están en Estados Unidos, que reclaman ser el pueblo de Dios, esta característica es única, porque el pueblo de Dios, para ser el remanente, para ser descendencia de la iglesia a lo largo de la historia, tiene que tener las mismas características. No crean ustedes que por primera vez aparece esta característica. Lo tuvo el pueblo de Dios a lo largo de la historia, por eso Satanás los perseguía. Guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús. La mayoría de las iglesias evangélicas en Estados Unidos dicen adorar a Dios, pero no guardan ni los mandamientos,
y no tienen el espíritu, bueno, lo tienen el espíritu de profecía, ya lo van a entender como de una manera equivocada, porque se acuerdan que acabamos de leer que hay falsos profetas, dijo el apóstol Juan. Ahora, la Biblia nos dice aquí que el espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De profecía, o de la profecía, es en el seno del remanente, así como siempre a lo largo de la historia Dios tuvo profeta en medio de su pueblo. Entonces, en el tiempo del fin no podría faltar. Ya vamos a explicar esto. Yo quiero que vean un pasaje, hermanos, en el libro de Ezequiel capítulo 2. Miren lo que Dios enseña en Ezequiel capítulo 2. Del Señor declara, dice, miren, cuando Dios manda a un profeta, dice Ezequiel 2 del 1 en adelante. Fíjense, hermanos, que siempre que Dios ha mandado un profeta, ya sea que la gente lo acepte o no, él da el mensaje de Dios. Si la gente lo acepta bien y si lo rechazan, como en los tiempos de Cristo y como en los tiempos de la antigüedad, pero Dios lo hace para que quede el testimonio de que hay profeta en el pueblo de Dios. Miren lo que dice. Nos puede leer, hermano Elmer, otra vez sigue ahí. Vamos a leer del 1 al 5. Elmer. Ok, dice, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Qué? Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Miren, hermano, Dios siempre ha tenido la voz profética. El testimonio de Jesucristo es lo mismo. O sea que Jesucristo ha dado testimonio a los profetas para que den su mensaje. Y según este pasaje, Dios envía a los profetas, sea que escuchen o no, dice, pero por lo menos queda el testimonio de que hubo palabra ¿qué? Profética entre ellos. ¿Y saben qué? Para que no tengan excusa. Ahora, hermanos, nosotros ya vimos por la Biblia que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ahora voy a entrar, yo les había dicho que ya terminamos los temas del santuario y del chasco y de todo eso, del establecimiento de la iglesia, pero les mencioné que Elena White fue parte de los pioneros, ella fue parte del grupo y les mencioné, tengo mucha información aquí que les podría leer, pero ya no da el tiempo en esta hora, me restaría tiempo, solo se los digo de manera bien abreviada. Ella estaba en el grupo de investigación y solo cuando se enredaban, cuando no podían pasar de un punto, ¿se acuerdan que leímos, no? Cuando estaban atorados, digamos que estaban investigando doctrinas, les mencioné que algunos querían introducir doctrinas falsas de parte de Satanás, porque Satanás quiso infiltrar a la iglesia adventista de entrada, así como cuando dice que Cristo nació, ya estaba listo para devorarlo. Ahora cuando la iglesia adventista se está formando en sus años formativos, valga la redundancia, cuando la iglesia se está gestando, Satanás dijo, está bien, son el pueblo de Dios, pero que tengan algunas doctrinas falsas. Yo les voy a decir algo, hermano.
La iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. Solo enseña la verdad de la palabra de Dios. Una iglesia que enseñe 90% de verdad, pero el otro 10% son errores, la descalifica. Les hago una comparación. Cuando usted compra leche, quiere que la leche sea pura, así como cuando la ordeñaron. Pero si a esa leche ya le mezclaron agua, ya es una leche adulterada, ¿sí o no? Y si usted se da cuenta, dice, no la quiero así, la quiero pura, porque, o a la miel. Ustedes saben que los vendedores, bueno, no sé si alguno de ustedes ha vendido miel, no quiero ofender a nadie, pero los que sacan la miel pura, la rebajan, le ponen no sé qué ingredientes para que abunde y ganan más. Así es con las doctrinas, hermano. La misma doctrina pura, la verdad, está mezclada con error, aunque sea un poquito, pero ya la adulteró, la cambió. Una iglesia que predique 95% de error, de verdad, es que así es. Satanás agarra una mentira y la cubre con mucha verdad para que la gente lo vea como verdad, pero es un error. Entonces, hermano, el resumen de esto, estaba diciendo que la iglesia verdadera predica la verdad de Dios, tal como está en su palabra. Ahora, cuando el Señor dice que habría de haber, me quedé diciendo, sí, me desvié de estos ejemplos diciéndoles que las demás iglesias, hermanos, yo estaba mencionando, la mayoría de iglesias, si no son verdaderas, no es que 100% enseñen doctrinas de demonios, no, enseñan mucha verdad también, enseñan 90% de verdad y están cerca, les falta poquito, pero necesitan conocer esas verdades para que también lleguen a ser parte del pueblo de Dios. Bueno, entonces con esto en mente, hermano, el don del espíritu de profecía, la mayoría de las iglesias pretende tenerlos, porque no me digan ustedes que solo la iglesia adventista tienen. Les estaba contando que Elena White, cuando el enemigo quería meter una doctrina de error, entonces Dios la iluminaba a ella, la había escogido para que fuera la mensajera del Señor, y ella decía, no, el Señor me ha aclarado que esto sí, esto no, y servía a ella como una guía. Y yo les voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos. La mayoría que me está oyendo desconocen sus escritos. Vamos a decir que sí. Ustedes no han leído sus libros, ¿verdad? Y entonces no puedo esperar yo que crean en sus escritos como palabra fiel de Dios, a menos que un día que la lean y comparen con la Biblia. Ahora, miren el paréntesis que iba a hacer. Yo que lo he leído, y yo soy adventista desde niño y vengo conociendo sus escritos desde que soy niño, joven y ahora adulto y viejo. Miren lo que pasa. Hermanos, no hay una doctrina. Miren lo que voy a explicar. No hay una doctrina que ella explicó aparte de la Biblia, ajena a la Biblia. No, ella explica del milenio, explica del tema del establecimiento del reino de Dios, del santuario, del juicio. Las doctrinas que hemos analizado están en la Biblia, ¿sí o no? Sí, ella solo nos ayuda como las explicó y nos sirve a nosotros como una explicación para entenderlas nosotros también. Pero aún yo, por ejemplo, cuando leo algo de ella, voy a la Biblia a ver si yo lo puedo demostrar por la Biblia, y si está demostrado en la Biblia sin sus escritos, entonces creo que lo que ella dijo coincide con la Biblia, porque ya yo lo he comprobado. O sea, ustedes conocen un versículo que el Señor dice, escudriñarlo todo y retener ¿qué? Lo bueno. Ese pasaje está en 2 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 21, pero no lo busquen. El Señor dice, escudriñalo todo y ¿qué cosa? En otras palabras, investiga, ¿no? Y si en la investigación algo no te cuadra, ¿qué tienes que hacer? Dejarlo. Pero si algo hay bueno, quédatelo. Entonces, hermano, yo le aplico esa regla. Yo leo lo que leo de Elena de White, me voy a la Biblia y está en la Biblia también. Ella no hay una doctrina. Por ejemplo, si ella habla mucho del sábado, hermanos, les voy a poner el ejemplo. Si ella habla mucho del sábado, ¿la doctrina del sábado está en la Biblia, sí o no? ¿Entienden el ejemplo que les digo? Si ella habla del santuario, de la purificación del santuario, del día del juicio, y explica cómo los 2 machos cabríos se llevaban y cómo era puesto
sobre el macho cabrillo Azazel, los pecados del pueblo que le habían sido perdonados, y ese representa a Satanás. Ella le da la interpretación. ¿Está esa doctrina en la Biblia? Claro que está. No es una, si en la Biblia no hablara de Azazel y de esos machos cabrillos y ella lo explicara en sus libros, diríamos, ¿de dónde sacó ella esta mujer? Esto no está en la Biblia. Yo no creería esa doctrina, pero ella lo que está haciendo es explicando solamente ella no escribió todos sus libros, hermano, es para como una explicación de la Biblia que nos ayuda a los lectores, así como ellos al comienzo no entendían muchas cosas, necesitaron ¿qué? La inspiración de Dios. Yo también, ella inspirada por Dios me ayuda a entender ciertos pasajes de la Biblia, pero no son doctrinas, ¿qué cosa? Nuevas. Pero tenemos ese punto, hermanos. A ver, otra cosa que cuestiona a la gente es que ¿por qué tiene que ser mujer? Eso ustedes lo han oído, ¿no? Amén. Pero les pregunto a todos los que me están oyendo, ¿tiene base bíblica para demostrar que ella, por qué era mujer? ¿Acaso Dios solo hombres podía? Sí conocen el tema de que en la Biblia hay muchas profetisas, sí saben este tema para avanzar, ¿no? Sí. O algunos de ustedes todavía tienen algún prejuicio diciendo, pero es que no tienen que ser mujer, tenía que ser un hombre. Hermanos, les puedo leer como 8 o más mujeres profetizas que la Biblia menciona, pero no me voy a detener en eso. Y saben ustedes, hermanos, que los que nos acusan de tener una mujer profetiza y que por qué nosotros le damos crédito, ¿sabían ustedes que la gran mayoría de las iglesias evangélicas pretenden tener profetas en medio de su pueblo? ¿Sí saben eso, no? Les voy a explicar algo. Sí. Hay una mujer que se le conoció como Margarita McDonald, así como el restaurante McDonald's, Margarita McDonald. ¿Saben quién es esa mujer? Es la fundadora de la mayoría de las iglesias pentecosteses allá a comienzos de los 1900, hace 100 y pico de años. Esta Margarita McDonald estableció un grupo de iglesias cristianas evangélicas y ella era profetisa y ella le indicaba muchas cosas. Y en las iglesias evangélicas, hermano, ellos también pretenden tener el don de profecía, solo que lo tienen diferente. Les voy a explicar. Pregunto, hermano, ¿Dios es un Dios de orden, sí o no? Sí lo es. Dios es un Dios de orden, ¿estamos de acuerdo? ¿Saben cómo pretenden las iglesias evangélicas tener el don de profecía? El don de profecía, ellos dicen que está revuelto, puede ser en cualquiera de los miembros. Miren lo que digo, y ustedes se dan cuenta. Digamos que el don de profecía lo pueden tener todos. El pastor puede profetizar algo hoy, la otra semana un hermano X o hermana, puede ser mujer o hombre. ¿Y saben qué hacen? Todos dicen que ahí está hablando Dios a través de ellos como profetas. Hermano, ¿y saben cuál es el problema ahí? ¿Saben cuál es el problema ahí? Si aún en los escritos de Elena de White, si nosotros lo sacamos de contexto, podemos decir que Elena de White se contradijo. Y eso que es una sola persona que escribió. Imagínense en esas iglesias evangélicas, de repente hoy domingo vamos a la iglesia y yo les digo, hermanos, tuve un sueño. Pretendo tener el don de ¿qué? De profecía, y les digo, hermanos, tuve un sueño. Ok. Y lo relato. Y la otra semana puede ser una hermana o otro hermano dice, hermano, yo he tenido otra revelación y hay que oírlo, ¿no? Y algunas veces se contradicen. Lo que dice este nuevo es lo contrario a veces que dijo otro hace rato o otras semanas, hermano, y es un descontrol ahí para saber si es palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Dios se va a contradecir, que un profeta va a decir? Miren lo que dice una característica de un profeta. Primera de Corintios, capítulo 14 y el verso 32. Y esto no lo estoy diciendo como una crítica, hermanos. Estamos hablando la realidad de las cosas. Yo porque conozco. Miren lo que dice, hermanos, esta característica de un verdadero profeta. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a qué cosa? A los profetas de la Biblia. En otras palabras, si yo les digo a ustedes, yo soy profeta, ustedes esperen que yo hable.
Y si todo lo que yo hablo debe de estar en armonía con qué profetas, con los de la Biblia, ¿sí o no? Amén. Y miren, ya que estamos ahí, ¿qué dice el versículo 34? No, el versículo 35. Miren lo que dice. Déjenme ver, es el versículo, leímos déjenme ver, quiero darles allí mismo en ese capítulo el Señor dice que Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios, estamos en el capítulo 14, miren lo que nos dice, déjenme ver, quiero buscar esto. Miren lo que nos dice la escritura, dice el versículo. Miren lo que nos dice el versículo El 40. el 33. Sí, el 40, pero el 33, miren lo que nos dice. Dios no es un Dios de qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y ahí viene el 32 nos había dicho que los espíritus están sujetos a los otros. Quiere decir que en el contexto de profetizar, Dios es un Dios no de desorden, dice, Dios no es un Dios de confusión. Y el versículo 40, ¿qué dice? Dice que hágase todo decentemente y con orden. ¿Saben ustedes, hermanos, que esto, la mayoría no cumplen estos requisitos? Es un desorden, ¿verdad? Todo el mundo profetizando. ¿Ustedes creen que si en una congregación de 100 miembros todos tienen el don de profecía y todos profetizan en algún momento, tienen revelaciones, no creen que va a haber en cierto momento desacuerdos, contradicciones, confusiones ahí? Ya les dije que aún Elena de White, que ella solita escribió, hermanos, cuando leemos podemos sacar de contexto lo que ella dijo en algún lugar y la puede parecer que se contradice. Ahora imagínense en 100 personas que ahí no hay un orden, nadie dice cierta persona es la que profetiza, como nosotros todos decimos la mensajera del Señor, Elena White, Dios le dio revelación, pero no nos da a todos nosotros. Yo no tengo el don de profecía, ni pretendo tenerlo. Ya con lo que ella nos explicó de la Biblia es suficiente, hermano. Muchos pretenden aparecer para repetir cosas como de Elena de White. Fíjense, esos son falsos profetas. Se levantan en nuestra iglesia. Hace poco apareció una mujer diciendo que ella era como, Elena de White ya murió, era como la reencarnación o era como una extensión de Elena de White. Y cuando investigamos un poquito, nos dimos cuenta que estaba como repitiendo las mismas cosas que ella había dicho. Eso es fácil. Ella conocía los libros y qué le costó leer algo. Y yo le pregunto, ¿tiene sentido que Dios levante a otra persona, mujer u hombre, para repetir lo que ella ya nos dio, ya nos explicó? No le encuentro sentido. Claro. Pero de repente esta mujer... Parece que el hermano Efraín tenía una pregunta. Así, hágala, hermano. Sí, tengo dudas con lo que acabamos de leer en Primera de Corintios 14, 34 y 35. Yo quisiera que me explicara esos dos versículos. Aparecieron esos versículos. Le voy a confesar algo, no es que no lo pueda explicar. Son esos pasajes un tanto difíciles de explicar porque la Biblia menciona que hay pasajes difíciles de explicar. Usted lo entiende. Y usted misma dijo hace rato que a veces cuando aparece algo ahí nos desviamos, nos salimos del tema. Hermanos, ese pasaje, voy a ser honesto, todavía los grandes teólogos, pues eso los leemos. Primera de Corintios 14, 35 y 36. Voy a dar una explicación, pero voy a decir, yo no tengo la última palabra en esto, porque si lo quieres poner, Abby, Primera de Corintios 14, 35 y 36, el apóstol dice que la mujer calle en la congregación. Hermano, 34 y 35. Bueno, 34 y 35 son, ¿no? Pero son esos que le llamaron la atención, ¿no? Sí. Lo voy a explicar a mi manera, pero repito, puede ser que no, yo garantizo que no tengo la última palabra, porque hasta el día de hoy son pasajes bien difíciles que aún los grandes teólogos
Tiene que ver algo como, lo están poniendo el pasaje, yo no lo veo acá. Primera de Corintios 14, 34 y 35. Yo me perdí aquí, déjenme ver, soy yo el que lo moví. Entonces. Ahí lo tenemos. Miren lo que dice. Vuestras mujeres, dijo el apóstol Pablo, y notaron que lo mencionó en el contexto, de no confusión. ¿Se acuerdan que dijo? Que no haya confusión, que todo debe hacerse en orden. Eso es el contexto, ¿notaron? Y luego el apóstol dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Miren lo que el apóstol Pablo dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y luego el versículo 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora les voy a decir algo. Él no está hablando lógicamente. Miren la explicación. Él no está hablando lógicamente de que una mujer puede tener el don de profecía, porque a las mujeres que Dios les dio el don de profecía hablaban en las congregaciones, tenían que hablarle al pueblo. Lo que el apóstol está explicando, esta es mi interpretación. Habían abusos. Cuando digo abusos, hermanos, la gente hacía cosas desordenadas en las iglesias. Y hermano, ustedes saben, a ver. Una pregunta, ¿a dónde está en la Biblia eso del don de la profecía? De una mujer. Sí. Leamos algunos que mujeres hablan. Vamos a ir a Éxodo 15. Bueno, yo había dicho que no lo íbamos a ver, pero si me lo piden, con gusto. Miren, en Éxodo 15, qué bueno, hermana, para que todo, miren, aunque no avancemos ya mucho, pero estos puntos que queden claros, ¿no? Miren lo que dice Éxodo 15. En Éxodo 15 dice el versículo, ustedes pueden ver versículo 20. Éxodo 15, 20. Léanos, hermana Marta. Y María, profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Sí. Jueces 4:4. Si vamos a Jueces 4:4, vamos a leer unos 3 o 4, no, porque ya Jueces 4:4, si lo ponen ahí, por favor. Otra, síganos leyendo, hermana. Gobernaban en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, una mujer de Lapidot. Bueno, está hablando del origen de la, pero esta, miren, aquella se llamó María, esta se llama Débora, y miren los títulos, y miren qué tenía esta mujer. Eran profetisas, eran mujeres. ¿Y qué significa que eran profetisas? Lo opuesto del profeta, hombre. Profetizaban. Y si nosotros vemos ahora, aquí está Débora profetizando. Vamos a ver otra, Segunda de Reyes 22:14. Hay muchas, y saben que en la Biblia está lo que profetizaron algunas de ellas. Una de estas mujeres profetizó la muerte de un hombre que había hecho algo de maldad y se cumplió exactamente. Vamos a ir, les dije, Segunda de Reyes 22:14. Esta otra se llamó Hulda. Lo sigue leyendo usted, hermano, si quiere. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acón, Safrán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Miren, le fueron a consultar algo, y si seguimos leyendo cosas que no tenemos tiempo, le fueron a preguntar algo y ella dio la respuesta y profetizó algo y se cumplió. Si era profetisa de parte de Dios. Hermanos, leamos en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 21.
Miren, ahora para que vean en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 21, y vamos a leer el versículo, les digo, el versículo 9. Y miren que estamos hablando de mujeres. Miren lo que tenía. Vamos a leer. Eran hijos de Felipe. Leamos desde el 8. Para que vean. Miren lo que dice el 8. Al otro día salieron Pablo y los que con él estaban. Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Miren, el papá Felipe era un evangelista, no era profeta, él predicaba. Dice que era uno de los 7. Pasamos, dice, con él, posamos con él, durmieron ahí. Y miren qué tenía este hombre. Este tenía 4 hijas doncellas. ¿Qué dice? Que profetizaban. Hermanos, quedó clara la respuesta de que hay profetas en la Biblia. Así que qué extraño es que puede haber una profetisa en el pueblo de Dios en el tiempo del fin, ¿sí o no? Y te acuerdas que yo les conté, hermanos, que Dios le quiso dar el don a 2 hombres y ellos se echaron para atrás, dijeron, no creo que me guste esto, como que me da vergüenza. Y notaron que Elena de White era muy capaz. Digo, era propicio para que Elena de White fuera, porque se acuerdan que ella tuvo un accidente a los 9 años, no estudió más, era una niña muy delicadita que estuvo a punto de morir. Miren lo que dice Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, ahí se cumplió lo que pasó con Elena. No me lo crean a mí. Miren lo que dice Primera de Corintios 1. Dice el versículo 19. Está escrito, dice, destruiré, dijo Dios, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y cómo lo habría de hacer? Miren lo que dice el versículo 20. Miren el método que Dios usa. ¿Dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y miren qué es lo que Dios exalta. Pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, miren lo que dice el versículo. Ahora quiero que vayan a una parte interesante. Miren lo que dice el versículo 25. Porque lo insensato de Dios, miren, lo insensato de Dios, lo tonto, lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 27. Miren el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo el 27, ¿no? Ahora el versículo 28 dice, y lo vil del mundo. ¿Qué es lo vil? Lo que no sirve. Algo vil es lo desechado. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, algo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuál es lo que es? La sabiduría, ese es el contexto. Y entonces dice el versículo 29, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Les voy a explicar lo que acabamos de leer, hermanos. Si Dios escoge por profeta a un hombre muy preparado, muy sabio en el mundo, la gente va a decir, no, pues este habla así porque él es preparado, es un gran maestro. Pero hermano, el don de Dios se manifiesta más cuando Dios escoge a una persona que no tiene, como diríamos, al menos indicado. ¿Qué les parece? Dios escoge a veces al menos indicado, pero para Dios no hay problema. Dios puede hacer a una piedra dar un mensaje, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si estos se callan, las piedras van a hablar? Hermanos, tú y yo podemos ser lo más insensato del mundo, lo que no vale, no tenemos valor, y Dios nos puede exaltar hasta llegar a ser un profeta, ¿sí o no? Hermanos,
y en la experiencia de Elena White, ella era muy delicadita, la menos indicada como para esa gran responsabilidad, pero como no era el poder de ella el que iba a ejercer, sino el poder de Dios, Dios la llenó de su poder y ella hablaba en nombre de Dios y se cumplió. Esa mujer vivió 89 años, hermanos. Vivió hasta los 89 años, casi llega a los 90 y tuvo un ministerio desde el año 17 que empezó a tener la primera visión. ¿Sabían ustedes que el último libro que escribió le faltó escribirle el final, el prólogo? ¿Y saben qué pasó? Cuando ella se murió, hermanos, todavía estaba escribiendo su último libro, pero lo había terminado, le faltó poner como la dedicación final, podríamos decir. Hermanos, tuvo 70 años de ministerio y una mujer que escribió tanto dedicada a eso y Dios la fortaleció, pero era una mujer muy delicada. Y sabían ustedes, hermanos, que el promedio de vida en los Estados Unidos, ¿sabían ustedes que el promedio de vida en los Estados Unidos, allá en los 1800, aún los hombres era entre 50 años, no pasaban de por ahí, la gente moría muy pronto? Imagínense, ustedes pueden ver la historia, la gran mayoría de hombres importantes que conocemos en la historia murieron entre 40, 50 años. Habían enfermedades tremendas como la tuberculosis, esas enfermedades que no tenían cura en esos años. Imagínense, la gente vivía corta tiempo en los Estados Unidos. El que llegaba como a 60, 70 ya era mucho, y ella llegó casi a 90 años. Murió en 1915 y nació en 1827. Así que vivió 88 años para ser exacto. Así que, hermanos, Dios la bendijo mucho y la prosperó, la cuidó. ¿Y saben cómo murió ella? Tuvo una caída y se fracturó la cadera. Y como a esa edad que ella ya tenía, era bien difícil y en esos años no operaban esas cosas y ella ya no pudo andar, estuvo postrada como los últimos 3 meses de vida y ella descansó un 6 de julio. Ella murió el 6 de julio de ese año de 1915. Bueno, pero no tanto quiero hablar de ella, sino de que Dios la utilizó. Hermanos, vamos a dejarlo por aquí, pero no se olviden que quedamos en capítulo. De donde lo dejamos ahora, le vamos a continuar. Yo veo que ya la hora nos ganó otra vez, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Hermano, prepárense porque el tema que viene tiene que ver, voy a explicar la última parte de esto. Ahorita apenas introduje este tema, pero hemos visto por la Biblia, hermanos, que habían profetisas. Entonces, si hay profeta o profetisa, no es de extrañarse. Y sabían ustedes, repito, en las iglesias evangélicas hay muchas pastoras. Ustedes saben que hay pastoras. Me quedé sin explicar, hermana Marta, yo no sé si ya se movió la respuesta de que por qué las mujeres, ¿se acuerdan que estaba explicando por qué las mujeres no hablen? Les voy a explicar esa parte. El apóstol Pablo no puede estar hablando de que las mujeres está prohibido que hablen, porque habían profetisas que hablaban al pueblo. Miren que los hombres le vinieron a consultar a la profetisa Hulda en tiempos antiguos. Eso ya lo vimos, ¿no? Hermanos, las mujeres daban su mensaje. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que las mujeres callen, ¿notaron dónde dijo? En las congregaciones. Lo que pasa es lo siguiente, hermanos. Les voy a explicar qué pasa. Ustedes saben que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 explica que hay un orden. Está Dios, está Cristo y luego el hombre es cabeza de la mujer. ¿Notaron? Eso lo podemos leer. Ustedes saben que en cuanto al orden establecido, el hombre es cabeza de la mujer. ¿Están de acuerdo? Amén. Eso lo dice la Biblia. No porque el hombre es cabeza significa que él manda y él grita y él es el único que puede hacer y la mujer. ¿Notaron? Pero ese es un principio bíblico. Hay un orden. ¿Y saben qué es lo que estaba pasando en tiempos de los apóstoles, hermanos? Como en aquel entonces habían debates, habían discusiones en cuanto a la doctrina. ¿Ustedes me creen eso? Porque imagínense, al principio ellos también todas las doctrinas las tenían que examinar. Cuando Pablo iba con los gentiles,
cuando Pablo iba con los gentiles a llevarle el evangelio, no crean que era tan fácil que de una sola vez ya lo aceptaban. Habían grandes debates. Los gentiles decían, ¿será que es cierto así? Y tenían que confirmar. ¿Y saben qué es lo más probable? Que las mujeres entraban en esos debates y como las mujeres tienen que decir algo, como que les gusta mucho eso de hablar, de entrar como en, bueno, no quiero decir el chisme, pero le gusta ese tema como de entrar en acción, pues. Entonces, miren, hermano, cuando los hombres, cuando en la iglesia se estaba un tema y estaban discutiendo, debatiendo, bueno, para entender, las mujeres entraban en acción y el apóstol Pablo dice, no, notaron que dijo, si las mujeres quieren aprender algo, que allá con sus maridos, ¿dónde? En sus casas, dijo, notaron. Porque en la iglesia se volvía un desorden, se volvía una confusión ahí, casi eran, notaron que el contexto es todo hágase decentemente y en orden, que no haya confusión, dijo el apóstol en el tema ese que dijo de las mujeres. Lo más probable, hermanos, que las mujeres entraban en acción ahí también y Pablo dijo, no, para que se haga en orden, pues aquí los hombres como cabezas del hogar y de la iglesia, que ellos discutamos y ustedes aprendan, que aprendan, notaron lo que dijo, aprendan en silencio, ¿se acuerdan que se dijo? Pero si tienen algo que consultar allá en casa con su marido, le diga, bueno, ¿cómo estuvo el asunto? ¿En qué se acabó? Pero lo más seguro es que ellas entraban en esos debates, en esas temas, pues. Y el apóstol, eso fue lo que trató de parar, pero no prohibió en el sentido de que nunca una mujer, a ver, y ya que me lo preguntó hermanita Marta, nosotros en nuestra iglesia adventista no somos machistas, no somos, nosotros creemos que Cristo unificó el hombre y la mujer. ¿Cuánto valemos para Dios? Lo mismo. Y si un hombre puede dar un mensaje en la iglesia, lo puede hacer una dama también. En nuestra iglesia hay mujeres que no solo dan su testimonio, pueden predicar la palabra de Dios, pero no es único, ¿verdad? Que en las iglesias evangélicas hasta hay mujeres pastoras, ¿sí o no? Y si le aplicamos este principio del apóstol Pablo, ellas tendrían prohibido también hablar, ¿notaron? Pero no, hemos llegado a la conclusión que la mujer es tan valiosa en el plan de la salvación como lo es el hombre. Y yo les puedo leer en la Biblia, el apóstol dice en Gálatas, si todos estamos en Cristo, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, todos somos ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Hay unidad. ¿Entendemos lo que digo? Hermano, ya basta. A veces los machistas dicen la mujer no tiene participación en nada. Eso es machismo. Los judíos así eran, pero ahora de Cristo para acá, todo ya explicó la Biblia que la mujer es tan digna y vale lo mismo que el hombre en cuanto a Dios. Y si el hombre puede dar, y yo le voy a decir algo, yo he oído predicaciones de mujeres, hermano, yo he oído predicaciones de mujeres que como he aprendido. Y yo aprendo de las mujeres que dan mensajes también, como ellas aprenden de los hombres. Todos nos retroalimentamos. Cuando yo predico, aprenden las mujeres. Cuando alguna mujer predica, no tengo tiempo de contarles experiencias, hermanos, pero yo me he quedado admirado cómo Dios usa a mujeres en este tiempo y las ha usado a lo largo de la historia. Hermana, entendió bastante, hermanita Marta, tiene que ser algo así, no es cosa que él declara que en la Biblia, él no dice en la Biblia está prohibido que una mujer hable. Vimos que en el Antiguo Testamento Dios habían profetizas y daban su mensaje. Si no daban mensaje, ¿para qué servía que tenían el don de profecía? ¿Qué creen ustedes? No tiene sentido, ¿no? Sino para que profetizaran. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Lo dejamos aquí o le seguimos? Por mí yo le sigo, pero ustedes ya tienen no, dejémosla ahí. Roberto quiere hablar. Comentarios, a ver. Fíjese, brother, que yo sí creo que Dios puede usar, como dice usted, hasta las piedras pueden hablar, si no hablan los profetas de él o la gente que él escogió. Pero yo le comentaba a mi tío el otro día de que yo sentía que la iglesia adventista ha caído en una idolatría. Hablan mucho de la hermana White. Hermano, perdón. Fíjese que mi teléfono
se me fue un poquito la señal en lo más importante que dijo. La iglesia adventista ha caído en qué, perdón. En una idolatría, porque algo que yo le comentaba al hermano, a mi tío Elmer, es de que oigo a la hermana White en muchas cosas y yo no digo que no la puede usar Dios, claro que la puede usar, pero el hecho de que siempre la ponen como referencia, entonces me hace pensar de que muchas la idolatrean, en el sentido de que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, cuando una persona aprende o va a la escuela a aprender matemáticas, el profesor, por decirle Rafael, le enseña a uno y uno enseña a sus hijos. Y cuando uno enseña a sus hijos, no le dice, mira, esta matemática yo la aprendí gracias al profesor Rafael. Entonces, cuando uno aprende de diferentes siervos, no necesariamente uno tiene que estar sacando el nombre del siervo y decir, es que pobrecito el siervo aquí, el siervo allá, y como nadie entendía, solo ese siervo lo pudo entender. Entonces ya le dan un estatus que es como más de lo natural. Entonces la Biblia nos enseña de que no nos podemos hacer imágenes o idolatría de nada de lo que está ni en el cielo ni en la tierra. Y si a ella la ponemos como una referencia definitiva, siento yo que caemos en esa idolatría, porque yo le digo a mi tío, hay mucha enseñanza de la iglesia adventista que la veo buenísima y me está enseñando cosas que yo no sabía, pero siento yo que han caído en una idolatría con esa hermana. Claro, es una opinión y cada quien tiene derecho a su opinión. Yo le digo, yo si me tocara dar el mensaje, yo simplemente no diría nada acerca de la hermana White, sino que usara los conocimientos que ya tengo de la Biblia como referencia para no caer en eso de que me pueden decir, ¿sabes qué? ¿Por qué me estás refiriendo a esto, esto y esto? Porque, miren, no es usted el único que lo dice. Un montón de predicadores siempre sacan a ella de referencia. Digo yo, ¿por qué todos lo sacan? Es sin querer queriendo caer en una idolatría, porque acuérdense que el diablo todo lo conoce, y la hermana no estoy diciendo que fue usada por el diablo, estoy diciendo de que a veces uno piensa ciertas cosas, pero en realidad el que está viendo de afuera lo mira diferente. Entonces, brother, yo no creo mucho en ella como profeta, y no estoy diciendo que no es así, solamente que yo no lo creo. Y sí, no siento que haya versículo bíblico que respalde tampoco esto. Así que igual, yo hermano, les soy sincero, yo toda la doctrina del santuario, de los mandamientos, yo siento que todo eso es correcto, que eso está en la mera verdad, pero con lo de la hermana, pues yo no soy partidario. Así que solo le quería comentar eso, ¿verdad? Para que sepa cómo me siento yo acerca de ese tema, pero igual, o sea, a mí la hermana White no me salva ni me condena, pero claro, igual, ¿verdad? Ustedes pues pueden hacer lo que ustedes hacen, continuar con eso, pero yo lo veo así de esa manera, porque no solo lo veo en ustedes, sino que lo ven muchos. Me parece que ya fuera parte de la doctrina, la Biblia y la hermana Helen, para respaldar la Biblia. No creo que necesitemos a alguien para respaldar lo que la Biblia dice. Mira, hermano, lo felicito. Claro, nosotros aprendemos todos. Lo felicito porque expresa su sentir, y le digo algo más, agregando a lo que usted dice. Sabía que hay adventistas ya bautizados de muchos años en nuestra iglesia y tienen esa opinión. Hay gente que dice, yo me quedo solo con la Biblia y los mensajes, pero no creo en el mensaje. No es extraño, hermano. Y usted que pues apenas está oyendo por primera vez, pero le voy a dar una respuesta corta a lo que dijo. No creo que es idolatría en el sentido, nosotros no la vemos, si la ponemos en un estatus de que recibió mensajes de Dios. Pero mire, el otro tema que voy a dar le va a quedar más claro algo, pero ahorita mire cómo lo resumo. Si nosotros creemos que la inspiró el Espíritu Santo, porque hay dos fuentes de inspiración, o la inspiró Dios o la inspiró el diablo, sería una falsa profetisa. ¿Estamos de acuerdo, no? Amén. Pero nosotros los adventistas que conocemos bien el mensaje, como su servidor, yo creo que la inspiró Dios, pero de que la idolatremos, no le voy a decir por qué, no
la vemos a un nivel de profetisa como la que leímos en la Biblia. A ver, quiere decir que cuando yo estoy mencionando mucho al profeta Isaías o al apóstol Pablo, cuando estoy dando un tema de Romanos o de Gálatas, de los Corintios, y digo el apóstol Pablo, no porque lo esté mencionando lo idolatro, o sea, ahora allí hay una diferencia, porque esos profetas profetizaron lo que iba a pasar y se ha cumplido. La hermana solo hace referencias a lo que los profetas dicen. Esa es la diferencia que veo yo. Ella no profetizó nada que iba a suceder, simplemente expresa su conocimiento. Ahí creo que estamos muy, muy lejos de una cosa con otra. Pero le menciono que el hecho de mencionar mucho a un siervo de Dios de la Biblia no es para idolatrarlo, es lo que le quería explicar, ¿me entiende? Pero ahora el otro punto que usted menciona, nosotros realmente, bueno, en la otra tema le va a quedar más claro, no se me vaya a perder del otro tema, pero le quiero decir, hermano, nosotros, mire mi ejemplo, yo les he venido predicando, hermanos, cuántos temas anterior, yo había mencionado a Elena de White. ¿Saben cuándo la mencioné? Varias veces, bro. Usted note lo siguiente, ¿saben cuándo ya la mencioné? Porque en la historia denominacional, al comienzo, en los pioneros, aparece ella, tengo que mencionarla. Y el tema que estamos tocando hoy, de ella se trata. Entonces, por eso la estoy mencionando, pero yo soy como dice usted, cuando yo predico, hermano, a veces si saco algún pensamiento de sus libros, no digo Elena de White lo dice, lo aplico y lo digo. Amén. Porque yo sé que la gente tiende a pensar como usted dice, yo le doy la razón, hermano, pero si usted nota mi enseñanza, hemos estado estudiando por meses y podemos pasar años estudiando la doctrina y yo no la menciono a ella. Si usted nota, yo la mencioné oportunamente cuando ella aparece en la escena. Tenía que contar esta parte de la historia y lo estoy contando como parte de la historia que sucedió de 1844 para acá. Y el tema que hoy estamos teniendo esta noche nos ocupa ese tema, por eso la menciono. Si no, yo no la menciono. Yo es como dice usted, no veo necesario. Pero hermano, por favor. ¿Sabe qué, brother? Toda su enseñanza la hemos venido haciendo en base a estudio bíblico. Entonces, a mí me tiene bien entusiasmado seguir estudiando, pero solamente era el comentario referente a la hermana, pero de ahí todo lo demás, brother, yo le pido a Dios que le siga dando la sabiduría para que nos enseñe, porque es muy interesante y todo es acuerdo de la Biblia. Hermano, pero le voy a decir algo. Mi deber como instructor era enseñarle este punto, sea que lo acepte o no. Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Y mire cuál es mi método. Cuando yo tengo un grupo de estudios como este, yo tengo que hablarles de ese tema. Le voy a decir por qué. Porque si no les menciono y ustedes van a la iglesia y empiezan a oír que la mencionan a ella, eso va a ser una bomba, va a ser peor, ¿me entiende? ¿Me entiende el punto? Si Roberto, si yo no les hablo de, si yo me evito este tema por no estar, es un tema un poco difícil y yo me lo evado. Cuando usted va a la iglesia y empieza a oír el pastor que con autoridad dice, como dijo Elena de White en el conflicto de los siglos, entonces usted va a decir, ¿y quién es esa mujer? Ahí va a ser peor. En cambio, si yo le hablo, cuando usted va a la iglesia y se la menciona, usted dice, bueno, ya el hermano me explicó que esa mujer es importante por los mensajes que recibió. ¿Entiende este punto? Sí, sí lo entiendo. Así que ese es mi método, hermano. Yo cuando enseño en su momento, pero usted vio que podemos pasar meses y meses estudiando y yo no había mencionado los mensajes de Elena de White ni sus libros. Ahora porque es oportuno. Amén. Y es mi deber explicarle porque así creemos. Pero no se vaya a perder el tema del jueves que va a estar buenísimo, hermano. Así que lo dejamos por hoy. Disculpe, ya no. Hermano Efraín, dígame. Lo último, fíjese que lo de la hermana White, yo no estaba muy seguro, pero me está convenciendo más de que ella podía haber sido una profeta, que Dios la usó, está bien. Puedo creer algo así ya, que ella fue usada por Dios y ella no tiene la culpa de que muchos la mencionen en esos días ahora, ¿verdad? Entonces, pero sí, puede, como usted dice, ¿verdad? Dios puede usar a cualquier persona, Dios la puede haber usado para entender unas cosas que no se podían entender y sí eso lo puedo creer, lo puedo comprender. Igual. Pero como digo, ella no tiene la culpa que los hermanos la usen mucho de referencia a ella. Correcto, ¿verdad? Hermano.
Y yo conozco lo que saben que yo la trato de mencionar lo menos posible porque entiendo, pero en su momento que tengo que hablar, sí tengo que decir lo que creo de ella. Sí, eso sí, lo sé. Hermano. ¿Entendieron, verdad? Espero Sí. que haya... Sí, claro. Vamos a dejarlo hoy, pero el jueves, por favor, a las 7 vamos a estar y nos va a quedar más claro el tema del jueves, ¿ok? Amén. Amén. Bueno, les agradezco. Hermano Roberto, quisieras tener la palabra de oración para terminar. Sí, un día oraste, ¿verdad? Ok, está bien. Por favor. Vamos a cerrar con una oración. Amén. Padre, te damos gracias por habernos permitido tener este estudio bíblico, aprender más de tu palabra, para que de esta misma forma nosotros podamos enseñar a otros y conducirlos al camino correcto y todos seamos salvos por tu gracia. Señor, te pido que si en este día hemos cometido un pecado, perdónanos y permítenos poder dormir tranquilos, en paz y poder mañana, Señor, recuperar las fuerzas para continuar día a día. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones, que Dios, seguimos orando, que Dios los guarde y nos vemos el jueves. Que Dios nos dé la vida y la oportunidad.